Hola estudiantes de Valenciana, bienvenidos al Pocito. Hoy hablaremos sobre los conceptos de poética, retórica, estética, teoría y crítica literaria. Es muy importante que entiendan estos conceptos, ya que el resto de la carrera los verán repetidas veces, aunque en otros semestres ya no se ahonden ellos o no se les expliquen detalladamente. Breve explicación de cómo funcionan los cursos de teoría y poética, que son 8. Básicamente nosotros nos estamos acercando a las obras literarias con un método que surgió en el siglo XX, años después de los formalistas rusos. Esto es algo que ustedes verán hasta teoría y poética 4, por lo tanto, podríamos decir que estos autores que veremos al principio, por ejemplo Platón, no podemos llamarlos críticos o teóricos, ya que en ese momento de la historia ni la crítica ni la teoría se habían establecido como disciplinas, pues la filosofía era la que abarcaba prácticamente cualquier creación artística. Cuando nosotras mencionemos estos términos, no quiere decir que en ese momento ya existieran. Empezaremos por el término poética. También será necesario aclarar que en sí la poética es una obra de Aristóteles. De ahí proviene el término que es usado para hablar de la disciplina que se ocupa de la elaboración de un sistema de principios, conceptos generales, modelos y metalenguaje científico para describir, clasificar y analizar las obras del arte verbal o creaciones literarias. Con esto queremos referirnos a que la poética no solo es una herramienta que se utilice para clasificar o evaluar las obras literarias, sino que esta misma interviene en las estructuras de las obras. Por eso en algunas ocasiones la poética puede hablar de sí misma como si espejeara, utilizando al lenguaje para hablar del lenguaje, es decir, el metalenguaje. Derivado de esto, los autores han recurrido a la poética buscando una especie de guía u orientación para ser capaces de crear algo digno de causar placer estético, es como el fin de toda la creación literaria. Como Bailang cuando acude a sus vidas pasadas para que lo aconsejen. En este caso también podría significar lo que un autor propone acerca de un tema, una obra u otro autor. Por ejemplo, podríamos afirmar que existe una poética de Tarantino, en donde se encuentran temas recurrentes como la violencia, la novela negra y lo policíaco, expresados a través de elementos como la sangre o la violencia explícita. Eso en sí ya podría ser una. Nuestro segundo término es la palabra estética, la cual no hizo su aparición sino hasta el siglo XVIII al emplear la Baumgarten. Ahí está la foto. Y aún en ese momento no significaba más que teoría de la sensibilidad, conforme a la etimología del término griego aestesis. La estética ha estado siempre mezclada con la reflexión filosófica, con la crítica literaria o con la historia del arte. Hace apenas poco tiempo se constituyó como una ciencia independiente con método propio. Por ende, sería en vano intentar hacer una reflexión estética de los textos antiguos sin hacer mención del contexto histórico-cultural de las obras. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que los valores estéticos no se presentan aislados, son funciones de valores morales y políticos. A lo largo de la carrera, verán que básicamente todas nuestras clases de teoría hacen reflexión de las obras literarias sin separarlas de su contexto histórico-cultural, ya que sería quitarle peso a las reflexiones que hacen los autores sobre sus épocas y las críticas sociales. A las obras literarias de la época griega, helénica y romana es imposible separarlas de su contexto histórico, pues para entender la estructura social que había en aquel entonces solo se tienen pocas obras literarias, y todas tenían un papel utilitario, el cual apelaba a la mímesis, que eso es algo que luego veremos, para entender el entorno y crear buenos ciudadanos. Así, a través de los mitos era que los antiguos entendían su realidad. Resumiendo lo anterior, la estética es una disciplina que nos permite apreciar lo bello de la obra de arte, es decir, todo aquello que esté en armonía con el discurso que plantea el autor, aquello que nos causa placer y deleite. Cabe aclarar que existen imágenes que se alejan de lo bello, pero aún así, resultando repugnantes, pueden causar placer estético. Por ejemplo, en cuestiones cinematográficas está El Renacido. El laberinto del fauno. Y Parásitos.
Nuestro tercer concepto es teoría literaria. Definiéndola, es la disciplina científico-filosófica que tiene como objeto de estudio la obra literaria. Ninguna de las teorías literarias ha podido determinar la especificidad del discurso literario frente a otros textos que utilizan signos lingüísticos, a no ser diciendo que es artístico, ni la especificidad de la obra literaria frente a otras creaciones artísticas, a no ser diciendo que es lingüística. El ámbito de problemas estudiado por la teoría de la literatura es amplio, pues toca o recorre diversas disciplinas: retórica, estilística, estética, lingüística, historia, etc. En resumidas cuentas, se podría decir que la teoría literaria es una disciplina que toma parte del método científico para analizar las obras literarias en cuanto a su contenido y de acuerdo con su contexto histórico. Esta forma de analizar las obras nació en el siglo XX. No quiere decir que antes no existiera una teoría de la literatura, sino que no se tenía un término para ello. Sobre esto andaremos en el siguiente video con las lecturas que haremos sobre los diálogos de Platón. Y para finalizar, el término crítica, en un muy amplio sentido, abarca no solo opiniones sobre libros y autores particulares, crítica de enjuiciamiento, crítica profesional, ejemplos de buen gusto literario, sino también y principalmente lo que se ha pensado sobre los principios y teoría de la literatura, su naturaleza, función y efectos, sus relaciones con las demás actividades humanas, sus tipos, procedimientos y técnicas, sus orígenes e historia. Dentro de la crítica literaria encontramos un sentido englobador, pues se insiste en la necesidad de que distintas disciplinas colaboren para realizar un análisis riguroso sobre las obras literarias. La postulación de este enfoque interdisciplinario se hace sin duda desde el convencimiento de que esta interdisciplinariedad ha sido esencial en la historia de la investigación literaria. Una visión diacrónica permite advertir cómo las aproximaciones a la literatura se han hecho a menudo desde posiciones pertinentes a otras esferas, como la filosofía, la estética, la retórica, la ética, la política, la sociología, la lingüística, el psicoanálisis y, por ejemplo, también desde disciplinas propias del ámbito literario, desde la historia literaria, desde la crítica textual, desde la teoría de la literatura, desde la crítica literaria, desde la literatura comparada, etc. O sea, todo esto quiere decir que la crítica literaria es mucho más que realizar un juicio de las obras literarias, pues este debe de tomar en cuenta el contexto, los efectos que provocan los lectores y puede proponer una ruta de lectura de forma argumentativa. Todo esto debe de estar apoyado en un análisis minucioso de la obra del autor y de los resultados de estos en la sociedad sincrónica. Por ejemplo, para analizar Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, se debería tomar en cuenta la poética de la autora, la cual siempre versa sobre el narcotráfico y sus recursos estéticos son el lenguaje coloquial mexicano, la crónica, las descripciones detalladas del ambiente, los personajes, ya sean masculinos, femeninos y trans. Si se realizara un análisis teórico, se debería tomar en cuenta el contexto histórico desde el cual escribe la autora, es decir, el México actual, lleno de machismo, misoginia, discriminación, drogadicción, narcotráfico, la influencia de las leyendas urbanas en la misma sociedad, el clasismo, etc. Y por último, la crítica se encargaría de realizar un juicio de la obra con base en todos estos elementos y su repercusión. Bueno, fue muchísima teoría, pero esperamos que lo que les acabamos de decir les sirva para aclarar sus dudas, pero por favor, si tienen alguna, no nos escriben a elposito_de valenciana@hotmail.com porque no les vamos a pasar los PDFs, guiño guiño. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.